La criatura del bosque de California. Hola a todos, esta es una historia corta que me sucedió a mí y un compañero, en un bosque de California, espero les guste. Eran las 2 de la madrugada cuando Mac y yo recibimos una llamada de la estación principal. Habían reportado extraños ruidos y movimientos en una zona remota del bosque, más allá de los senderos conocidos. Como guardabosques del Parque Nacional de California, estábamos acostumbrados a lidiar con cazadores furtivos y excursionistas perdidos, pero esa noche, la tensión en la voz del operador nos dejó una sensación inquietante. Con nuestras linternas y radios, nos adentramos en la oscuridad del bosque. La luna apenas se asomaba entre las copas de los árboles, proyectando sombras inquietantes a nuestro alrededor. Mientras caminábamos, el silencio era abrumador. No había el típico susurro del viento ni el crujir de hojas bajo las patas de los animales nocturnos. Algo no estaba bien. Después de unos 20 minutos de caminata, escuchamos un ruido. Era un gruñido bajo, profundo, que resonaba a través de los árboles. Mike me miró, sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Nos movimos en dirección al sonido, tratando de mantenernos lo más silenciosos posible. La oscuridad parecía hacerse más densa a medida que avanzábamos. De repente, nuestras linternas captaron un destello entre los árboles. Había algo moviéndose rápidamente, demasiado grande para ser un animal común. Nos detuvimos en seco, los gruñidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. ¿Viste eso?, susurró Mac, su voz apenas audible. Asentí, sin atreverme a emitir un sonido. Nos acercamos con cautela al lugar donde habíamos visto el movimiento. Lo que encontramos nos dejó helados. El suelo estaba cubierto de enormes huellas, una combinación de garras de oso y lobo, mucho más grandes de lo que cualquiera de nosotros había visto. La criatura que había dejado esas huellas no era algo natural. Seguimos las huellas, a pesar del creciente temor. No podíamos dejar de lado nuestro deber, aunque cada paso que dábamos nos acercaba más a algo que no queríamos enfrentar. Los gruñidos se transformaron en un aullido espeluznante que resonó en todo el bosque, haciéndonos estremecer. Llegamos a un claro, y allí la vimos. La criatura estaba de pie en medio del claro, iluminada por la luz de la luna. Era una monstruosidad, una mezcla grotesca de oso y lobo, con colmillos afilados y ojos brillantes que reflejaban la luz de nuestras linternas. Su pelaje era oscuro y espeso, y su tamaño era colosal, dominando el claro con su presencia imponente. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o hablar. La criatura nos miró, y en ese momento supe que entendía nuestra presencia. No éramos más que intrusos en su territorio. Lentamente, la criatura dio un paso hacia nosotros, y sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Sin previo aviso, la criatura se giró y desapareció en la espesura del bosque, sus pasos resonando en la distancia. No nos atrevimos a seguirla. Retrocedimos lentamente, sin apartar la vista del lugar donde había desaparecido, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos como para correr. Regresamos a la estación, nuestras mentes tratando de procesar lo que habíamos visto. No había enfrentamiento, no había lucha. Solo una comprensión tácita de que habíamos sido testigos de algo que no debía ser visto por los humanos. Cuando llegamos a la estación, ninguno de nosotros habló. No había palabras para describir lo que habíamos experimentado. Y así, la historia de la criatura del bosque de California quedó entre nosotros, un secreto guardado por el miedo y la certeza de que algunos misterios están mejor sin resolver. El encuentro. Saludos, mi nombre es John, vivo en Canadá y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos años y que todavía me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Soy cazador, y junto a mis amigos Tom y Mark, decidimos aventurarnos en una cacería nocturna en el misterioso Algonquin Park, en Ontario, Canadá. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando nos adentramos en el bosque. La neblina comenzaba a levantarse del suelo, creando un ambiente casi irreal. Estábamos emocionados y un poco inquietos, como siempre que salimos a cazar en la oscuridad. A medida que avanzábamos, todo parecía normal, pero había una extraña sensación en el aire,
algo que no podíamos identificar pero que todos sentíamos. Después de una hora caminando, Peter notó un sendero oculto bajo las hojas y las ramas. Decidimos seguirlo, esperando encontrar algo interesante. A medida que nos adentrábamos más, el silencio se volvió casi ensordecedor, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, Tom alzó la mano, señalando que nos detuviéramos. Frente a nosotros, apenas visible a través de la neblina, había una luz tenue y titilante. Apagamos nuestras linternas y nos acercamos con cautela. Lo que vimos nos dejó helados. En un claro, rodeados de árboles enormes, había un grupo de personas vestidas con túnicas negras, reunidas alrededor de una fogata. Murmuraban palabras incomprensibles mientras realizaban una especie de ritual. No sabíamos qué pensar, pero el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Tom hizo una señal para que nos retiráramos en silencio, pero al dar un paso atrás, pisé una rama que se quebró con un ruido seco. Los murmullos cesaron de inmediato, y las cabezas de las figuras encapuchadas se giraron hacia nuestra dirección. Sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho mientras un pánico frío me recorría la espalda. Sin decir una palabra, comenzamos a retroceder lentamente, tratando de no hacer más ruido. Pero entonces, uno de los encapuchados levantó una linterna y la dirigió hacia nosotros, iluminándonos. Fue en ese momento cuando empezaron a moverse, caminando rápidamente hacia nosotros. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo tan rápido como nos permitían las piernas, sin mirar atrás. La adrenalina nos empujaba a través del bosque, esquivando árboles y saltando sobre raíces y rocas. Podíamos escuchar los pasos apresurados detrás de nosotros, acercándose cada vez más. Después de lo que parecieron eternos minutos de persecución, logramos llegar a una carretera forestal. Sin detenernos, corrimos hacia nuestro coche, que habíamos dejado al borde del camino. Nos subimos rápidamente y arrancamos a toda velocidad, dejando atrás el bosque y aquella espeluznante experiencia. Algonquin Park ya no es el mismo para nosotros. Lo que antes era un lugar de aventuras, ahora es un recordatorio constante de que hay personas peligrosas y que todos somos vulnerables. El enigma del duende en el bosque de Huautla. Hola a todos. Quería compartir una experiencia que tuve hace unos años mientras exploraba el denso y enigmático bosque de Huautla, en Oaxaca, México. Soy un explorador apasionado, siempre en busca de nuevas aventuras y misterios por descubrir. Era una tarde nublada cuando llegué a la entrada del bosque. El aire era fresco y la vegetación tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Me armé con mi mochila, una linterna, y una cámara, listo para documentar cualquier cosa interesante que encontrara. El bosque de Huautla es conocido por sus historias y leyendas sobre criaturas místicas, pero yo siempre fui escéptico, buscando pruebas concretas. A medida que avanzaba, el bosque se volvía cada vez más sombrío y opresivo. Las ramas de los árboles se entrelazaban, formando un techo natural que oscurecía el camino. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo mis botas y el lejano canto de los pájaros, pero nada más. La sensación de estar siendo observado era persistente, aunque no veía a nadie alrededor. Después de caminar durante una hora, me topé con un sendero poco transitado. Decidí seguirlo, esperando que me llevara a algún lugar interesante. Mientras avanzaba, noté que el suelo estaba cubierto de musgo y que las raíces de los árboles sobresalían como si intentaran atraparme. La sensación de inquietud crecía, pero mi curiosidad era más fuerte. De repente, vi algo moverse entre los arbustos. Me quedé quieto, agudizando mis sentidos. Pude distinguir una pequeña figura que se movía con agilidad, casi como un niño pequeño, pero más rápido y silencioso. Sin hacer ruido, me acerqué, intentando no espantarlo. Para mi sorpresa, la criatura salió de los arbustos y se paró frente a mí. Era un duende, de no más de medio metro de altura, con piel verde y ojos grandes y brillantes. Llevaba una ropa hecha de hojas y ramas, y su expresión era una mezcla de curiosidad y astucia. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté sacar mi cámara para tomar una foto, pero el duende se movió rápidamente, alejándose de mí.
No quise perder la oportunidad de documentar este increíble hallazgo, así que comencé a seguirlo. El duende se adentró más en el bosque, y yo lo seguí, tratando de mantenerme a una distancia prudente. Podía verlo espiando detrás de los árboles y escuchaba su risa ligera resonar en el aire. Después de un rato, llegué a un claro donde el duende se detuvo. Me escondí detrás de un árbol, observando. En el centro del claro, había un círculo de piedras con símbolos extraños grabados en ellas. El duende comenzó a bailar y a cantar en un idioma que no entendía, mientras los símbolos en las piedras brillaban con una luz tenue. El espectáculo era hipnótico. No podía apartar la vista, maravillado por la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Pero entonces, el duende se detuvo abruptamente y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que me había descubierto. El duende empezó a correr nuevamente, y yo, sin pensar, salí tras él. La persecución fue frenética. Saltaba sobre raíces y esquivaba ramas, intentando mantenerme cerca. Sin embargo, el duende era increíblemente rápido y ágil. A pesar de mis esfuerzos, la distancia entre nosotros se fue ampliando. En un momento de desesperación, tropecé y caí al suelo. Me levanté rápidamente, pero el duende ya no estaba a la vista. Respirando con dificultad, me di cuenta de que lo había perdido. Me quedé en silencio, escuchando atentamente, pero todo lo que podía oír era el latido acelerado de mi corazón y el susurro del viento entre los árboles. Pasé varios minutos buscando alrededor, esperando que el duende apareciera de nuevo, pero fue en vano. Con una mezcla de frustración y asombro, me di cuenta de que aquella criatura no quería ser encontrada. Finalmente, decidí regresar. Mientras caminaba de vuelta, no podía dejar de pensar en lo que había visto. El duende había escapado, pero había dejado una impresión imborrable en mí. Al llegar a la entrada del bosque, me detuve y miré hacia atrás, sintiendo una extraña conexión con ese lugar. Sabía que volvería, en busca de respuestas y quizás, para encontrarme nuevamente con el enigmático duende. Pero por ahora, tenía una historia increíble que contar, una que seguramente nadie creería, pero que siempre llevaría conmigo. Gracias por escuchar. Algo vive en los bosques de Rusia. Saludos. Quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace unos inviernos en el denso y remoto bosque de Taiga, en Rusia. Soy cazador y disfruto explorar lugares inhóspitos, pero lo que encontré allí me dejó marcado para siempre. Era una fría mañana de enero cuando llegué al borde del bosque. El aire gélido cortaba como cuchillos y la nieve cubría el suelo en una espesa capa blanca. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de mis botas al caminar. Estaba solo, algo que siempre me había dado una sensación de libertad, pero esta vez, la soledad se sentía diferente, opresiva. Me adentré en el bosque, con mi rifle al hombro y mis sentidos agudizados. El paisaje era impresionante, con árboles altos y robustos cuyas ramas desnudas se extendían como brazos esqueléticos hacia el cielo gris. Caminé durante horas, sin encontrar más que huellas de animales y el rastro ocasional de un zorro o un ciervo. A medida que avanzaba, empecé a sentir una extraña incomodidad. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que me detenía para mirar a mi alrededor, no veía nada. Seguí caminando, intentando ignorar esa sensación, pero el malestar solo crecía. Después de unas horas, me encontré con una cabaña abandonada. Era pequeña y estaba parcialmente cubierta de nieve, con las ventanas rotas y la puerta apenas colgada de sus bisagras. Decidí acercarme, pensando que podría ser un buen lugar para descansar un poco y resguardarme del viento helado. Al entrar, noté que el interior estaba en ruinas. Había muebles rotos y escombros por todas partes. Mientras exploraba, escuché un ruido afuera, como si algo pesado hubiera caído en la nieve. Salí rápidamente, rifle en mano, y vi algo que me heló la sangre. A unos 20 metros de distancia, entre los árboles, estaba una figura alta y delgada, vestida con ropas oscuras. Lo más perturbador era que no tenía rostro. Su piel era lisa y blanca, como cera, sin ojos, nariz ni boca. El ser permanecía inmóvil,
pero sabía que me estaba mirando, aunque no tuviera ojos. El miedo me paralizó por un momento, pero luego reaccioné y levanté mi rifle, apuntando directamente a la figura. Grité, intentando ahuyentarlo, pero no se movió. Decidí disparar un tiro de advertencia al suelo cerca de sus pies. El estruendo del disparo resonó en el silencio del bosque, pero la figura seguía allí, sin inmutarse. Comencé a retroceder lentamente hacia la cabaña, sin apartar la vista de la criatura. De repente, se movió, no caminando, sino deslizándose hacia un lado, con una fluidez antinatural. Sentí el pánico apoderarse de mí y disparé de nuevo, esta vez apuntando a su cuerpo. El disparo lo alcanzó, pero la figura apenas reaccionó, como si no le hubiera hecho daño. Sabía que debía alejarme de allí lo antes posible. Giré y corrí hacia el bosque, sin mirar atrás. Podía sentir su presencia siguiéndome, moviéndose entre los árboles con esa misma fluidez espeluznante. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Finalmente, me detuve, jadeando y mirando a mi alrededor. El bosque estaba en silencio nuevamente, pero el miedo seguía latente. Seguí avanzando, esta vez con más cautela, pero sin dejar de moverme. Tenía que salir de ese lugar. Después de lo que parecieron horas, llegué a una carretera forestal. Me desplomé en la nieve, exhausto y aterrado, pero al menos sabía que estaba a salvo, lejos de esa criatura. Miré hacia el bosque por última vez, sintiendo que algo más profundo y oscuro se escondía en esos árboles. No volví a ese bosque desde entonces, y cada vez que el invierno llega, recuerdo aquella figura sin rostro y la sensación de ser observado. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre la caza y la exploración, y aunque sigo amando la naturaleza, ahora soy mucho más cauteloso.